Ortega Smith, el vicepresidente de Vox, que ha entrado en el juzgado hace un par de minutos, va a registrar una demanda, intuyo que va a registrar una demanda y luego a la salida va a ofrecer una rueda de prensa. Creo, no me voy a equivocar, relacionado con el tema de Giasa, una ampliación de la querella, posiblemente. Bueno, le preguntaremos porque queda muy poquito tiempo, no creo que vaya a tardar mucho. En un principio la rueda de prensa estaba prevista para la 1 de la tarde, pero posiblemente empiece un poquito antes esa rueda de prensa de Javier Ortega Smith. Le tendremos también este sábado a partir de las 2 en nuestro estudio en Antena Globo, que nos concede una amplia entrevista que creo va a estar muy interesante, porque no solo vamos a hablar de política, sino que vamos a hablar también de la vida personal, de cuestiones personales de Javier Ortega Smith. Eso sábado a las 2 de la tarde, y ya lo podréis ver, escuchar en la radio y ver en nuestras redes sociales. Así pues, a la espera de la salida del vicepresidente de Vox, Javier Ortega. Bueno, pues ya va saliendo del Palacio de Justicia. Bueno, muy buenos días. Nuevamente Vox da la cara por todos los andaluces, por todos los españoles, por todos los onubenses, porque nosotros no arrojamos la toalla ni miramos hacia otro lado cuando descubrimos que se ha metido la mano en el bolsillo de aquellos que tanto les cuesta llegar a fin de mes y que hasta para un bien tan elemental como es pagar el agua se han visto atracados por esa avaricia de los partidos políticos que no tienen límites. Saben ustedes que nuestras querellas, con 2 ampliaciones, una bastante reciente del pasado día 12 de marzo, nos encontramos con que los delitos que estamos imputando a Giasa y a quienes desde la Mancomunidad y desde los partidos políticos han sido capaces de perpetrar con una apropiación indebida de caudales públicos, con una evidente financiación ilegal de partidos políticos y con una falsificación de documento público, oficial y mercantil. Son hechos muy graves que nos deberían llevar a pensar que no es posible que con tanta facilidad se haya podido estar durante tantos años robándoles en el agua de los andaluces sin que nadie dijera nada a cambio. Nosotros estamos en la decidida voluntad de que los responsables de este latrocinio, que ya han dado muestras de querer rectificar de ahora al futuro, ya están corriendo en modificar sus estatutos, ya están corriendo en intentar que de cara al futuro poder presentar unas cuentas donde no haya transferencias a los partidos políticos, pero que hasta el año pasado, hasta el 2022, como pudimos detectar en el estudio de las cuentas, todavía más de $500.000 fue repartido para beneficio de los partidos, en ese modus operandi que consistía en que Giasa pasaba la mancomunidad transfería a los grupos políticos municipales y los grupos políticos vía convenio se lo pasaban a los partidos políticos. Un modus operandi bastante delictivo, bastante burdo, pero al final consistía en que el recibo de la luz era más caro para financiar las campañas electorales. Ese es el resumen. Nosotros confiamos en que la justicia entienda que nuestra querella tiene un fundamento y una base sólido y por tanto que pronto veamos sentados en el banquillo a los responsables de ese latrocinio sostenido durante tanto tiempo y de manera tan desvergonzada por quienes dicen representar a los onubenses.
¿Podría explicar un poquito más cuando hace referencia a falsedad documental? ¿A qué hace referencia? Bueno, porque han presentado cuentas que no corresponden con la realidad de las transferencias ni los pagos, cuando nos han querido decir que ellos habían presentado toda la documentación a los diferentes organismos de control, quedaron desacreditados cuando desde la propia Junta de Andalucía se dejó claro que esas no eran unas actividades que estuvieran siendo realmente fiscalizadas y por tanto que no han tenido nunca el acuerdo expreso ni la autorización expresa de que lo que estaban haciendo era legal. Ya digo que la mejor muestra es que están rectificando y están intentando que de ahora en adelante no quede el menor rastro de esas entregas de dinero. Nos da igual, los hechos se han venido produciendo durante mucho tiempo y esos hechos son los que son constitutivos de delito. El que no lo hagan de ahora en adelante, porque como se suele decir vulgarmente, se les ha pillado con las manos, con el carrito del helado, con las manos en la masa, no es óbice a que los hechos han sido delictivos durante muchos años. ¿El importe ha sido medio millón en total? El último año ha sido, el año pasado, 2022, fue $500.000 de euros. Piensen lo que significa $500.000 de euros repartido en recibos del agua, es decir, hay una importante cantidad que se ha ido sustrayendo poco a poco en los diferentes recibos de agua a muchos miles de ciudadanos, consumidores de un bien esencial, ¿no? Pero esto es el 2022, es que estamos hablando de hechos que, como el diputado nacional me confirmará, llevan más de una década. Sí, los hechos efectivamente empiezan en el año 2010, 2020 y la ampliación de querella que presentamos hace unos días, que ya anunciamos, se refiere exclusivamente a los 560.000 euros que se devengaron o que fueron transferidos en el año 2022. En cualquier caso, creo que esta actuación judicial lo que pone de manifiesto es que los partidos políticos, los dos clásicos, el PSOE y el PP, cuando en muchas ocasiones de cara a los ciudadanos están en un enfrentamiento continuo, pero no es verdad. Cuando les interesa, por ejemplo, en el caso del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, se ponen de acuerdo muy rápido. Y cuando se refiere, como ahora, a coger dinero de los ciudadanos, a coger dinero de los onubenses y repartírselo, ahí sí que se ponen rapidísimo de acuerdo, meten el dinero en sus bolsillos, meten el dinero en sus partidos políticos y lo usan efectivamente para doparse y para generar toda la maquinaria que realmente les sustenta. Pero bueno, somos Vox. Y lo que sí tenemos claro, que al igual que los 47 recursos de inconstitucionalidad que ya hemos presentado, este caso lo vamos a llevar hasta el final y hasta que nos aclare qué ha pasado con el dinero de todos los onubenses del año 2010, que estamos hablando de millones de euros. Hagan el cálculo, solamente el año pasado 560.000 euros, que ya está en las arcas de los partidos políticos. Hasta que no lleguemos hasta el final, no vamos a parar. Pues muchísimas gracias por su asistencia y les seguiremos informando cuando tengamos... ¿Me permite, Javier, el tema de la semana, Pérez de los Cobos, el varapalo de Constitucional a Marlaska? ¿Qué valoración haces? Bueno, creemos que es una razón más que justificada para solicitar la reprobación de este ministro y solicitar a este gobierno su inmediato cese. Hay tres razones, como acabamos de registrar esta misma mañana en el Congreso de los Diputados, tres razones que nos llevan a pedir la dimisión del peor ministro del Interior que probablemente haya habido en la democracia. En primer lugar, porque es un ministro que ha engañado a las víctimas del terrorismo, ha dicho que jamás llevaría a cabo una política generalizada de acercamiento de presos terroristas y ya no queda un solo preso terrorista que no esté en las cárceles del País Vasco y Navarra. Mintió al Congreso, mintió a las víctimas del terrorismo. En segundo lugar, ha sido un ministro que, en el caso que usted menciona, ha demostrado absoluta arbitrariedad en el cese de cargos públicos, nada menos que el coronel Pérez de los Cobos, que en la lucha contra el terrorismo y también, como no, en la lucha contra los golpistas, ha demostrado una profesionalidad y una lealtad en el cumplimiento del deber, pero sobre todo en este caso, fíjense qué llamativo, un coronel de la Guardia Civil que, cumpliendo la ley escrupulosamente, porque no podía pasar información que estaba bajo la autoridad judicial, como establece la ley, en sus funciones de policía judicial, le dijo al Ministerio del Interior que no podía entregarles información de las causas que estaba investigando un juzgado, y por eso fue cesado. Es decir, esta gentuza, permítame que lo diga claramente, quieren a unos jueces domesticados, a una policía a su servicio. Ellos nos echan en cara muchas veces en el Congreso que nosotros queremos una policía patriótica. Pues yo les voy a contestar desde Huelva, sí,
queremos una policía patriótica, frente a ustedes que lo que quieren es una policía política a su servicio. A lo mejor algunos sueña con la motorizada de Indalecio Prieto. Y tercera razón por la cual entendemos que a Marlaska debe dimitir: el abandono absoluto de nuestros agentes en las fronteras, la permisividad que está teniendo con la entrada masiva de inmigración ilegal, que está poniendo en grave riesgo la seguridad de nuestros barrios, la seguridad de nuestras fronteras, la seguridad de nuestros agentes. Es un ministro que no se merece llamarse ministro del Reino de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. pues termina la rueda de prensa de Javier Ortega Smith, la ampliación de la querella, solicitar la devolución del dinero cobrado en los últimos 9 años por los partidos políticos que firmaron el Pacto del Agua. Bueno, pues con esto ponemos el punto y final. La programación ahora continúa. Bueno, pues ya vale. Vale, ya con eso ya vale.